Sí, muy chileno el Aida. Muy chileno, sí, sí, muy chileno. Aida, querida, nos volvemos a encontrar. Solo déjame decir una cosita sobre ti para que nuestra gente recuerde, te recuerde, eh, te recuerde Sí, te miro ahí. y ¿cómo se llama? Y nos ubiquemos en dónde estamos. Aida García Naranjo es educadora, cantante y política peruana, fue secretaria general del Partido Socialista Peruano, que se funda sobre el ideario de Mariátegui. Entre otras muchas cosas, ella es cantante, forma parte del grupo Tiempo Nuevo, perdón, Tiempo Nuevo, y por eso vamos a comenzar esta entrevista con una canción. ¿Te parece, Aida? Claro que sí, un abrazo a todas, a todos, encantada. Muy bien, estamos muy expectantes, hablo de manera personal de esta entrevista porque nos quedaste pendiente la vez anterior, pero yo creo que hoy día cobra mayor relevancia tu presencia en nuestro humilde, sencillo canal. Así que vamos a ello primero Encantada. y Soy muy luego, feliz de estar contigo, Adrián. muchas gracias, muchas gracias. Em, bien, vamos a escuchar a Aida. Chileno, sí, sí.
Muy bien. No hay derecho. Te vi ahí poniéndole cachos a un cura calvo. Claro que sí, efectivamente. Trabajé pues en los barrios populares de Lima durante 14 años. Trabajé con Fe y Alegría. Y ese ¿Sí? era ni más ni menos que el sacerdote Antonio Bá, que era el director de Fe y Alegría en ese tiempo. Así que también pues había que juguetear un rato, ¿cómo no? Claro, por Oye, muchas supuesto. gracias, Adrián. Un homenaje a nuestra Violeta Parra. Tal cual. Somos amantes de Violeta Parra. Hemos seguido históricamente su obra, su vida, a su familia, a su nieta, a sus hermanos, a la peña. Una de las primeras fotos que aparece ahí nuestras, en donde estoy yo con el bombo, pero antes hay una amiga un poco más alta que yo y más blanca. Ujú. Ella es Danay Ramírez, que es una música chilena, que estuvo detenida justamente con Víctor Jara en el estadio chileno. Ujú. Ella pudo ser rescatada y no haber perdido la vida, como sí lo hizo Víctor, porque su padre era de origen alemán y su madre era de origen griego. Eso Ajá. permitió que Danay Ramírez, desde las dos embajadas, la pudiesen sacar del estadio y salvar su vida, ¿no? Ujú. Así que, en fin, es una canción que hace 45 años nosotros cantamos. Me parece muy bien, sobre todo porque aquí como que ha vuelto, aquí todas las canciones antiguas, o sea, que marcaron la década del 60, 70, Víctor Jara, La Violeta, se han vuelto a poner de moda, incluso Los Prisioneros, que son un poco más tarde, los 80, Claro que sí. con Pateando Piedras, se han vuelto de alguna manera un ícono de este movimiento social, de este estallido social que clama al cielo, la verdad, ¿no? Y que ha logrado, Claro que que ha sí. tenido sus grandes logros y con cierto temor, porque sabes que ganamos 80-20 el plebiscito de hace 2 semanas, más, 2 semanas más, eh, pero tenemos que ahora resguardar y procurar que la constituyente no sea tomada por los mismos de siempre, ¿no? Entonces eso representa para nosotros en este momento un desafío. Eh, Querida Ida, Claro que sí. Y mira tú, Adrián, sí, no, te iba a comentar que sabe que es bueno que esas canciones hoy día también están en Lima. Yo estoy haciendo la entrevista a esta hora porque me voy a la marcha con ujú, los jóvenes, con los estudiantes. Hoy día he vuelto a dedicar esa canción que vivan los estudiantes ujú, de esta excepcional Violeta. Y recuerda que estuve en Chile el año pasado, justamente en todas las jornadas de lucha que me he movilizado con la población en el mes de octubre del año pasado. Y no solamente eso, he cantado con Inti Illimani, el Pueblo Unido, el año pasado en el Senado de la República, en donde fui invitada justamente como parte de las actividades de la Cumbre de los Pueblos y de las denuncias que habían por la violación de derechos humanos. Y cómo no sumarme pues a los nuevos músicos en donde se cantaba pues el baile de los que sobran, ¿no? ujú. Así que claro, todo regresa a nosotros con más fuerza, con nueva interpretación y hoy día en la marcha también cantaremos El Pueblo Unido jamás será vencido. Así que tenemos lazos de este canto social que ha unido a toda la América Latina, ¿no? Y, y- Durante ya décadas, ¿no? y Así que es un tristemente gusto. también Gracias por haber pasado la entrevista con el tema. claro, y no, también tristemente sin sangre, ¿no? Sin violencia de parte del Estado. Dice las cifras Sí, oficiales claro que que sí. hay 8.000 personas que fueron vulneradas en sus derechos humanos, ¿no? En las revueltas durante este tiempo. Ya hace algunas semanas atrás, también en una de las manifestaciones previas al 25, digamos, un muchacho fue lanzado desde el puente Pío Nono, al río, digamos, Sí, rememorando todos vi, nuestros viejos fantasmas horrendos, ¿no? De otros tiempos, pero en fin. Querida Ida, vi te la decía foto ayer, atroz del río Pío sí, Nono, ¿no? La vi, sí, me pareció atroz. Y ayer también, estos 2 días, el Perú está movilizado a todo nivel y no solamente se han detenido los jóvenes, ujú, han detenido incluso a los abogados defensores de los derechos humanos, recordando indudablemente los peores momentos que ha vivido América Latina. Entonces tenemos que estar muy alertas, ¿no? Tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy comunicados y qué bueno tener un medio como el tuyo que llega a una teleaudiencia tan importante y que ujú. nos permite intercambiar lo que estamos viviendo en nuestros países, ¿no? Sí, sí, yo pues, el otro día que hablábamos y cuando teníamos organizado nuestro diálogo
por la democracia. Este fue un diálogo improvisado, y te doy las gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Un poco hablábamos de cómo estamos en un verdadero cerco. Me imagino que ustedes deben ser relativamente iguales, les debe suceder lo mismo. Estamos en un cerco comunicacional donde no sabemos simplemente lo que está pasando al lado nuestro, ¿no? Eh, donde no tenemos certezas, contexto de las cosas, sabemos de los hechos que suceden, pero no tenemos el contexto, ¿no? Entonces, pues, un poco esta conversación de esta tarde tiene que ver con eso, con que tú nos compartas cuál es el contexto en el que se dan la situación que están viviendo ustedes y por las cuales hoy se manifiestan. Entonces, pues, si me permites, Claro ¿no? que sí. Desde el año 2016, Perú vive turbulencias, ¿no? El Congreso, en 2 mociones de destitución, primero contra el presidente PPK, ¿no? Y ahora en 2 mociones otra vez contra Vizcarra. Finalmente el lunes 11 logró la caída de Martín Vizcarra y fue sustituido, que a su vez sustituyó, perdón, a Pedro Pablo Kuczynski, y dio paso a que Manuel Merino, ¿lo digo bien? ¿Sí? Sí, claro que sí. Manuel Merino, perdón, Lamas asumiera como tercer presidente en 4 años. Solo en el siglo XX hubo 8 golpes de Estado exitosos, además de una grave crisis económica a fines de los 80 y el conflicto desatado por los grupos armados de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Qué pasó el lunes por la noche y cómo llegamos a esto? Claro que sí. Pero Adrián, permíteme medio minuto nada más para decir todo ese tema de los medios, ¿no? O sea, el sector conservador polariza siempre el tema entre la justicia social y la libertad de prensa. Polariza sistemáticamente la igualdad y la equidad frente al tema de las libertades. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que nosotros tenemos un cerco mediático enorme que no nos permite comunicar entre los pueblos lo que en realidad pasa. Entonces, mientras nos habla de libertades, particularmente la libertad de prensa, lo que tenemos es que los pueblos están silenciados, que ni siquiera hay un ejercicio pues, de la igualdad y tampoco hay un ejercicio de las libertades, como tanto se levantan, digamos, como dogmas contrapuestos, ¿no? Entonces, es muy importante la pregunta que haces. Indudablemente tenemos un contexto bastante grave. Nosotros, como bien lo has resumido, el lunes hemos llegado a un momento absolutamente crítico que nosotros lo tenemos que tipificar como un golpe de Estado, como un golpe parlamentario, al igual como se produjo con Lugo, con Dilma Rousseff. Es decir, es el Congreso de la República el que se ha hecho del poder legislativo y del poder ejecutivo, concentrando en una sola mano los dos poderes, que esto es un tema absolutamente grave en términos, digamos, del equilibrio de poderes en el país. Bien has dicho tú que estamos nosotros en un tercer presidente en un solo mandato. Es decir, ya se vivieron 2 vacancias previas que llevaron a Pedro Pablo Kuczynski, que como tú lo has resumido, lo conocemos como PPK, el nombre de la sigla de sus nombres, Pedro Pablo Kuczynski, de ahí el PPK, que tuvo 2 vacancias, una de ellas empezó el 21 de diciembre, de hace ya más de 2 años y medio, casi 3. No funcionó la primera vacancia, cuando se plantea la segunda vacancia, él se ve obligado por razones de corrupción, ¿no? Y en el caso peruano hemos vivido ahora con Martín Vizcarra, ese último presidente, también 2 vacancias. Una primera que no obtuvo los votos necesarios y una segunda que se ha producido el lunes que obtuvo los votos necesarios para vacar al presidente. Sin embargo, no estamos ante una vacancia legítima. El Perú tiene normas dentro de su constitución que permiten, digamos, que un presidente sea vacado, pero no se ha vacado por ninguno de los motivos que la constitución establece. Traición a la patria, salida del país sin permiso y impedimento de realización de elecciones. Ninguno de esos 3 elementos se ha producido para producir la vacancia. Lo que se ha producido es que teníamos un Congreso con una hegemonía cuantitativa
que por cualquier motivo indudablemente podría vacar. O sea, se ha vuelto más fácil vacar a un presidente que condenar a un violador de derechos humanos o a un feminicida. Esa es una situación extremadamente crítica. No significa que no hay irregularidades en el caso de Martín Vizcarra, que tienen que ser investigadas. No significa que no tenga que haber un proceso de investigación, pero el Congreso no investigó, pero ya sancionó, ya vacó, ya sacó al presidente y ya se apropió del Poder Ejecutivo antes del proceso electoral que estaba convocado. Lo que podemos decir es que estas dos fuerzas políticas que se han hecho del Ejecutivo son las fuerzas que iban a ser derrotadas el 11 de abril del 2021, que al igual que ustedes, nosotros también tenemos elecciones. En el caso de ustedes, para ver el tema constitucional, y en el caso nuestro, para renovar el Congreso y el gobierno en general. Entonces, estamos ante una situación absolutamente crítica. Ningún lugar del mundo, ningún Estado, ningún gobierno, ninguna autoridad ha reconocido a Manuel Merino de Lama, que es la persona que de manera ilegítima está ocupando en estos momentos la presidencia de la República del Perú. Esto es grave. Tiene en sus manos el poder ejecutivo, el poder legislativo, rompiendo el equilibrio de poderes y, por supuesto, poniendo al Perú en una situación muy crítica, en un momento en donde somos el país con la mayor tasa de letalidad en el mundo en relación a la pandemia del COVID, en donde somos el que hemos batido récord en la caída del Producto Bruto Interno en términos económicos y en donde la crisis de una gravedad y esta situación agrava, digamos, el contexto político y genera una mayor incertidumbre política, económica y sanitaria, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién es este Merino? Porque estaba leyendo ahora mientras preparaba nuestro encuentro, este señor, al igual que Guaidó, ¿no? Es en el mejor estilo, eh, es En el un, mejor estilo. es un político más bien marginal, que gana por 5.000 votos, si no me equivoco, Sí. es decir, un desconocido por lo menos en el ambiente político, tanto, no sé si en Perú, pero aquí absolutamente desconocido, ¿no? No, indudablemente, a nivel mundial es una persona sin ningún peso político, sin ningún reconocimiento, sin ninguna credenciales políticas y Uh-huh. por supuesto ha ganado no por más de 5.000 votos, sino solo ha obtenido en su carrera política 5.000 votos siendo un congresista del norte del país de la región Tumbes. Uh-huh. Es una persona que ha pasado por un conjunto de tiendas políticas en general sin haber sido electo de manera significativa. Y en esta oportunidad que tuvimos complementarias. Recuerden que el Perú no solamente tiene en esos momentos 3 mandatos presidenciales diferentes dentro solamente de 4 años, sino que además hemos cerrado el Congreso de la República el año pasado, el 30 de septiembre. Entonces, ahora en enero se presentó para un periodo muy corto un proceso electoral complementario, en donde el nuevo Congreso, los nuevos parlamentarios van a estar desde el 16 de marzo hasta el 15 de junio del próximo año. Es decir, un mandato cortísimo. Hay el objetivo, por lo tanto, de esta mediocridad de representación que se ha producido de extender su mandato y, por lo tanto, no querer que se realicen elecciones. Estamos ante dos grupos políticos que están a la cabeza de este golpe parlamentario que se ha producido, que no tenían ninguna opción en ninguna encuesta. Primero, el partido de Manuel Merino de Lama estaba entrampado con 4 candidatos presidenciales que estaban totalmente confrontados y en conflicto, cuyas encuestas, en cualquiera de los casos, los ubicaban en un rango de 1 y 2%. Y en el caso de Alianza para el Progreso, que es un partido básicamente municipal, estaba representado por personas efectivamente que están buscando también optar a la presidencia de la República a través de César Acuña y que tiene un operador político que es el señor Marche Jade, que hoy tiene la Comisión de Constitución, que han hecho arreglos y desarreglos en materia de una reforma electoral impidiendo un proceso de renovación. Pero Uh-huh. pese a que no se ha producido un proceso de renovación, porque ningún nuevo partido político ha podido quedar inscrito con las nuevas leyes electorales, ellos, que ya tienen partidos viejos y con largo camino recorrido, también se ubicaban con un reconocimiento de 1 o 2% en la totalidad de las encuestas. Eso los lleva efectivamente a tener una alianza política, en tanto eran la mayoría en el Congreso, eran las dos primeras fuerzas políticas, que lo que han hecho ha sido apropiarse del Ejecutivo,
vía un golpe parlamentario. Entonces, esta es una situación crítica que los tiene a ellos en situación de parias internacionales, porque no ha habido Estado o gobierno alguno que los haya reconocido. Es más, había una gran dificultad de juramentar a un gabinete. Ha juramentado exclusivamente el presidente del Consejo de Ministros, que nosotros decimos va a ser el presidente del Consejo de la Repartija, que es un viejo político tradicional del sector más ultraconservador de ese país, de un partido denominado el PPC y luego llamado Orden, justamente como expresión de su lógica autoritaria, que siempre ha sido una ficha de recambio para diferentes circunstancias, digamos, del sector más conservador, y que hoy día es miembro de una coordinadora republicana, que nosotros la conocemos como la coordinadora Republifacha, porque efectivamente todos los sectores más conservadores, de los sectores militares, de los sectores de la Marina, de los hijos pro familia, de los movimientos con mis hijos no te metas, están ubicados ahí, ¿no? Y en una guerra frontal, digamos, con el presidente Vizcarra, que la tenía en todo ese tiempo, que ha rematado con esa vacancia cuantitativa. Hemos estado ante un acto político cuantitativo, no ante una fundamentación que, apelando a la Constitución peruana, que la queremos cambiar también justamente por ese tipo de inexactitudes en las interpretaciones de orden político que se han hecho del gobierno el día lunes en la noche, ¿no? ¿Y en qué situación queda Vizcarra en este momento? O sea, además de defenestrado, digamos. ¿Se le va a seguir un Bueno, juicio? en esos momentos, de todas maneras, el ex ejecutivo y Vizcarra, primero, Vizcarra debe de ser procesado desde nuestro punto de vista, pero el inicio de una investigación frente a Martín Vizcarra no implicaba la vacancia. Nosotros decíamos investigación sí, vacancia no, ¿no? Entonces, no se trata de defender cualquier acto de corrupción en que pueda estar comprometido cualquiera de los presidentes peruanos que ya han mostrado también signos gravísimos de corrupción. Se está a la espera de una decisión también del Tribunal de Garantías Constitucionales, que aquí se llama Tribunal Constitucional, que según la interpretación de la presidenta, el señor Martín Vizcarra no apeló a una medida cautelar que hubiese permitido que el Tribunal Constitucional opine antes del lunes sobre efectivamente si procedía o no procedía esa vacancia. Es así que se están recibiendo informes desde fuera, desde académicos, desde sectores constitucionales, desde la propia OEA, en donde se está exigiendo que el Tribunal Constitucional se pronuncie a si la vacancia ha sido legítima o ha sido legal, ¿no? Efectivamente, para deslindar lo que es una situación de impasse constitucional que se viene dando en el Perú en estos momentos, ¿no? La Iglesia está pidiendo que la situación de vacancia sea revertida y que volvamos a lo que era efectivamente la expresión política del gobierno el 10 de noviembre. Es una situación difícil, pero ya te digo, ¿no? Hasta los sectores eclesiásticos están en ese pedido en esos momentos. Todas las universidades en el mismo sentido, los gobiernos regionales en su mayoría y las autoridades del partido político Acción Popular, en donde milita Manuel Merino de Lamas, efectivamente está diciendo que no los representa, que no es una decisión política del partido y que rechazan la decisión que ha tomado este caballero de manera individual, ¿no? O sea que la cosa todavía está en ciernes, digamos, no... Hay una situación, efectivamente, estamos en un compás de espera en realidad. Estamos ante hechos consumados de un gobierno de facto ilegítimo, pero efectivamente todavía hay un resquicio de compás de espera en tanto los sectores legales, los sectores constitucionales, la cooperación, la sociedad civil y diferentes sectores del Estado siguen en compás de espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional frente, digamos, ante un hecho que nosotros reconocemos como inconstitucional y de golpe parlamentario, ¿no? O sea que el anterior proceso de vacancia que le hicieron al mismo Vizcarra tampoco procedía. No solo lo perdieron, sino que tampoco procedía. Tampoco procedía, no procedía, hace por supuesto que no tuvo los votos. Nosotros el día lunes sabíamos que se iba a presentar una segunda moción de vacancia y sabíamos efectivamente que se hacían en función de actos de corrupción mostrados a través de chats,
mostrados a través de llamadas telefónicas, mostrados a través de mensajes en redes, pero que efectivamente no han significado un proceso legal de judicialización ni de procesamiento. Entonces, no, sinceramente, no esperábamos que se tuvieran los votos totales para hacerlo, ¿no? Yo cuando salí del país, rumbo a Bolivia, justamente invitada a la juramentación de Arce Choquehuanca, esa moción tenía 60 votos, ¿no? No tenía los votos suficientes para vacar y nos dimos ya en Bolivia con la sorpresa de que se había producido la vacancia, pues el día lunes en la noche, ¿no? Hoy día la población está en las calles. También lo estaba ayer. Yo vengo de una movilización que se ha producido ahora en la mañana en Barranco y voy a otra actividad que será gigantesca en todo el país, hoy día a las 5 de la tarde. Y en la noche también hay actividades desconcentradas, aparte de los cacerolazos que se han producido a lo largo y ancho de todo el país y en esa Lima que es gigantesca. Recordemos que Lima tiene 10 millones de personas y en los diferentes distritos se han mostrado los cacerolazos señalando el malestar de la población, porque digamos, el 90% de la población estaba contra la vacancia y Vizcarra tenía un nivel de popularidad pese a los procesos judiciales que debían iniciarse y que la población pensaba que había que iniciarse una investigación contra el presidente, gozaba de una popularidad del 50%. Si nosotros medimos estos grados de popularidad en momentos ya de salida del gobierno, notaremos que de todas maneras había un respaldo social y un rechazo generalizado a la vacancia, ¿no? Eso es lo que está haciendo que la población en su conjunto se esté pronunciando frente a ese malestar que genera un nivel de inestabilidad política en el país y las consecuencias en términos de inestabilidad económica y el peligro en términos de rebrote de una segunda ola pues de COVID, ¿no? La que estamos esperando todos por lo demás, ¿no? Y que en países del viejo mundo sí, vienen... se ha dado ya en Europa, ¿no? Sí, sí, justamente eso. O sea que en este momento, pregunto, ¿no? En este momento no solo se puede revertir, sino hay altas posibilidades que se revierta con consecuencias incluso de que se cierre el Congreso. Otra vez, digamos. Consecuencias imprevisibles. Ya no se puede cerrar el Congreso porque la Constitución peruana no permite que se cierre el Congreso en el último año. Es por eso que se ha producido ese acto tan arbitrario, porque la Constitución fujimorista no permite esa situación, dejando efectivamente con las manos absolutamente libres al Congreso, ¿no? El revertir la situación sigue siendo una posibilidad. Es una posibilidad difícil y dependerá del grado de movilización política, del grado de la influencia internacional, del grado efectivamente del rechazo popular a una medida que nosotros entendemos que ha sido de espaldas a lo que es el temperamento de la población en su conjunto, ¿no? Pero claro, pero es un camino no cerrado aún, aunque no sea un camino mayoritario todavía. Claro, pero ¿cómo se revierte el hecho? Porque en definitiva, si el Congreso lo que ha dado es un golpe de Estado, volver a lo anterior, o sea, volver al estado anterior, a la situación anterior, pone al presidente del Senado, en este caso del Congreso, en una situación de desacato, por último, ¿no? Difícilmente de poder seguir, continuar con su cargo que ostentaba hasta que juramenta, ¿no? No sé, pregunto. Hasta el día 10. Indudablemente que sí, lo que se podría producir ahí es un cambio en la mesa directiva, que la cabeza de esa representación fuese otra representación política y ya no Manuel Merino de Lama, ¿no? Indudablemente va a haber resistencia de todos esos sectores conservadores que se han pronunciado a favor de este golpe parlamentario producido en el Perú, ¿no? La CONFIEP se ha pronunciado a favor, gremios empresariales también, y esta coordinadora republicana que la representa en esos momentos un premier que acaba de juramentar, una juramentación en solitario, y va a estar juramentando indudablemente a todo su gabinete, ¿no? Un gabinete que se anuncia totalmente conservador, ¿no? Pero ¿quién les apoya? ¿Los militares? ¿La policía? Bueno, los militares en estos momentos se han pronunciado a favor de respetar el curso que está teniendo los acontecimientos en el Perú, ¿no? Yeah. Pese a que el premier de Vizcarra venía efectivamente del sector militar y en el gabinete de Vizcarra habían 3 militares, ¿no? Sin embargo, efectivamente, luego de producido el hecho el día lunes a la noche,
las fuerzas militares se han declarado, como tiene que ser, fuerzas no beligerantes y que acatarán las disposiciones de orden constitucional. Indudablemente, la organización de mayor jerarquía en el terreno constitucional es el Tribunal Constitucional, pero el Congreso está buscando modificarlo en estos momentos y pretendía que en esta semana modificara al Tribunal Constitucional justamente frente al temor de que este tribunal revierta la decisión del Congreso. Entonces estamos entre un entrampamiento entre poderes importantes del Estado, ¿no? Pues no terminamos de salir del asombro de mayor manera, ¿no? No, de mayor manera, y para la población peruana también, ¿no? Sí. Ha generado un profundo malestar, un profundo rechazo, y eso ha llamado y ha generado una movilización nacional de orden mayúsculo que en realidad todavía no sabemos cuáles son sus consecuencias, pero que hoy día habrá una respuesta contundente en todo el país. Se ha venido produciendo ya desde la noche del lunes, sin embargo, esa decisión se tomó muy al final del día lunes, y recordemos que aquí estamos en estado de emergencia con impedimento de movimiento, porque hay toque de queda en el Perú de 10 de la noche a 5 de la mañana, hay suspensión de garantías constitucionales y tenemos la mitad del país en estado de emergencia. Entonces, eso hacía que la población no se pudiera mantener en la calle en una situación de protesta que ha generado detenidos, no solamente de personas que protestaban frente a los hechos de manera inmediata, sino a los propios defensores de derechos humanos que han estado detenidos estos 2 días, ¿no? Entonces, hoy día, por eso es que la movilización no está convocada para la tarde, para la noche, sino para temprano en la tarde, ¿no? ¿Te parece si cambiamos de tema para que Claro no que nos sí. pille la hora? Porque ya Sí. te tienes que ir a tu marcha. Nos dices que viene llegando de Bolivia, de la asunción del mando de Arce y Choquehuanca. Primero cuéntanos las primeras impresiones. Bueno, mis primeras impresiones son maravillosas. Son maravillosas si ya las miro desde un balance político. Es decir, no existen precedentes importantes, existe uno solo, pero en general es muy difícil haber revertido un golpe en solo 11 meses. Eso Chile lo sabe perfectamente, que tocó revertir el golpe desde septiembre del 73 hasta el 90. Yo estoy en los comités de auxilio, digamos, a los chilenos que venían al exilio, y estoy en los comités del retorno en el 90. Estamos hablando de una dictadura de 17 años. En el caso de Áñez, que fue un golpe de Estado el año pasado, en octubre también, nunca deben de haber previsto ellos, y los aliados que tuvieron como Almagro en la OEA, señalando que se había producido un fraude electoral, que el golpe iba a tener una duración efectivamente de menos de un año, es decir, ha durado 11 meses. El único que pudo revertir un golpe en 48 horas fue Chávez, pero después no se conocen otras experiencias en América Latina en donde un golpe de la envergadura del golpe que dio Áñez se haya revertido en un total de 11 meses. Entonces, esto ha sido un hecho sin precedentes en términos políticos que convocó a toda la comunidad internacional a hacerse presente en Bolivia para saludar el nuevo mandato de Luis Arce y de David Choquehuanca. Ese es un elemento que hay que destacar. Pero yo de este elemento quiero decir que el hecho significativo no solamente se ha producido el 18 de octubre, así como el 18 de octubre también fueron las elecciones en Chile en relación a este triunfo plebiscitario en favor de una nueva constitución. Nosotros podemos decir que en el caso boliviano, quizás si hacemos un poquito de recuento hacia atrás, se impidió, la elección debió haber sido antes, es decir, Áñez tenía un mandato de hacer las elecciones antes, debieron haber sido en mayo, en junio, y entonces ha habido un movimiento social que desde el 28 de julio de este año declaró huelga general indefinida, que tomó las calles, que bloqueó la carretera exigiendo elecciones. En algún momento las elecciones se iban a dar en septiembre y también se suspendió. Seguramente recordaremos muchas movilizaciones en las carreteras bolivianas para exigir la realización de las elecciones. Finalmente se realizaron el 18 de octubre, al igual que la fecha triunfante tan importante que ha tenido Chile, y el triunfo fue un triunfo de casi 3,5 millones de votantes,
a favor de la dupla Arce, Catacora y Choquehuanca Céspedes, ¿no? Han ganado con 55.11% en primera vuelta. Mira tú, yo escuchaba a las campesinas en las entrevistas que hacían ayer un video que te he podido mandar en donde dice, nada de segunda vuelta, carajo. Y esas eran las expresiones, o sea, tenían la conciencia de que habían ganado el año pasado, que les habían robado la elección y que ahora no estaban dispuestos a dejar de ganar en primera vuelta. Entonces, ha sido un triunfo arrasador y la importancia que tiene no solamente es que han ganado el Ejecutivo con dos personas de larga trayectoria en materia económica, en materia de política exterior, como son Arce y Choquehuanca, porque ambos vienen ya de gestiones anteriores. Arce se le conoce como el gran estratega económico de Bolivia, que llevó a Bolivia a uno de los crecimientos económicos más importantes de la historia boliviana, y un crecimiento por encima de lo que crece América Latina, ¿no? Y Choquehuanca es un tipo muy conocido en el terreno internacional porque es el gran impulsor también de los proyectos de integración latinoamericana, sudamericana, ¿no? Entonces, ellos han ganado además la mayoría en el Senado, han ganado 21 senadores de 36, han ganado también la mayoría en diputados, tienen 75 diputados de un total de 130, y en el caso analizado desde el tema de la equidad de género, es decir, hoy día hay 88 congresistas varones y 87 congresistas mujeres, lo cual es fundamental y también es sin precedentes en nuestra historia. Recordemos que el tema de la paridad y la alternancia es un tema que viene caminando desde México, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, en fin, el conjunto de nuestros países del sur, y que ha tenido un resultado significativo. Tenemos que decir, por ejemplo, que las senadoras bolivianas son hoy día el 55% y que las diputadas bolivianas son el 47%. Así que estamos ante resultados que, mirados también desde mi mirada de género, desde mi mirada de mujer, nos pone efectivamente en un nuevo momento. También debemos de decir, porque muchas veces se ha criticado y por lo la demás, causa del perdón, más. perdón, y por lo demás, con un nivel no solo en este ámbito que es muy importante, la paridad de género, sino además con un colorido pluricultural muy interesante, ¿no? Perdón, ¿no? Recordemos pues que ellos son un Estado plurinacional porque así se definen. A mí me invitó la Asamblea Legislativa Plurinacional Boliviana. Ellos hablan efectivamente de sus plurinaciones con un total de 37 representaciones nacionales diferentes, que son sus etnias diferentes. Entonces, no solamente hay una mayoría política, sino hay una renovación generacional, hay una renovación etaria, hay una renovación cultural, el origen de clase, el origen cultural, el origen racial, el origen lingüístico de los que están. Y se está ante uno de los presidentes más jóvenes del Senado boliviano en esos momentos, y en el caso de diputados hay un rango importantísimo de diputados que tienen entre 22 y 27 años, porque muchas veces se dijo que el MAS no había tenido la capacidad de renovar más cuadros. Eso uno puede verlo ahora en las personas concretas, en los cargos concretos, en la renovación concreta de nuevas generaciones, hombres y mujeres. Entonces yo vengo muy entusiasmada de este proceso boliviano, que al igual que Chile es tan cercano a nosotros por nuestras fronteras, por nuestros orígenes, por nuestras tradiciones, por nuestras lenguas, por nuestras culturas, ¿no? Entonces vengo totalmente entusiasmada de ese proceso. Ojalá que aprendamos la lección, ojalá que el propio MAS aprenda de ese proceso, en donde es el pueblo boliviano el que ha recuperado la democracia en Bolivia con lo que es su lucha sostenida y su lucha directa, que se inició el 28 de julio. No podemos decir que el triunfo se ha producido el 18 de octubre. Este triunfo ha empezado el 28 de julio con el conjunto de esta lucha popular que exigía nuevas elecciones justamente para volver a expresar en las urnas la voluntad de volver a llevar al movimiento al socialismo a la conducción del gobierno, ¿no? Ahora bien, el triunfo en este caso de Arce, Choquehuanca,
pone de manifiesto no solo que la elección del año pasado, que inmediatamente la OEA saltó reclamando fraude electoral, fue todo un ardid, digamos, ¿no? Sino que además se superaron, el MAS se superó a sí mismo a nivel de votación. ¿En qué situación queda en este momento Áñez? ¿En qué situación quedan los golpistas? El mismo Mesa, ¿en qué situación queda el otro de Santa Cruz? ¿Y en qué situación queda Almagro? México ha Claro que sí. insistido en que Almagro renuncie, y se hace hasta felicitó al MAS por su triunfo, es decir, en el colmo de la cara dura, diríamos nosotros, ¿no? Claro, varios comentarios en relación a tu pregunta y a los propios comentarios que tú también haces. En primer lugar, argumentos que Almagro, al servicio efectivamente del golpe, se dieron el año pasado. Se dijo que no era posible que el MAS en algunas localidades hubiese sacado 88%, 89%, 90%, 91%, y esos eran los elementos arbitrarios para calificar que ahí se había producido golpe. Mira tú, yo he mirado las estadísticas de cada distrito y de cada región y localidad, porque están publicadas por las autoridades electorales y hay acceso público a ellas y están publicadas en los medios de comunicación. Hay lugares en donde, si bien es cierto, el año pasado Evo había ganado con 89 y 90%, hoy día Arce ha ganado con 95, 96, 97 y 98%. O sea, eso se ha producido en esa voluntad de la población de ganar en primera vuelta. Entonces, si uno compara las estadísticas que fueron cuestionadas el año pasado con las estadísticas de ahora, hay un crecimiento mayor de un 8% en esa voluntad popular que se expresó en los principales lugares. En relación a la oposición en Bolivia, como suele suceder en muchos lugares, también está dividida. Entonces, Mesa asistió al Congreso, asistió con el pequeño núcleo que lo representa hoy día y hizo una expresión de protesta a partir de carteles contra el triunfo de Arce y Choquehuanca. Y en el caso de Camacho, que es el sector más fascista, ellos se negaron a ir a la juramentación para no legitimar a las nuevas autoridades y se volcaron a dos acciones de protesta: un bloqueo de carretera en Santa Cruz y una llamada a un paro. El paro, ellos llamaban a una huelga general indefinida que no se ha producido, y el bloqueo de carreteras ya está levantado, porque son un grupo minúsculo, no llegaban ni siquiera a 15 representantes en total en ambas cámaras, que no se presentaron. Incluso si estoy diciendo esa cantidad, creo que exagero porque no tengo el número exacto, que fue imperceptible de que no habían siquiera asistido. El legislativo boliviano estuvo pues reventando de puerta a puerta y de extremo a extremo, tanto así que se tuvieron que instalar salones complementarios, paralelos y colaterales para que los invitados que habíamos asistido a diferentes lugares pudiéramos seguir la ceremonia. Entonces, este núcleo está aislado. Y lo tercero que podría decir en relación a ello es que este pequeño núcleo que pretendió una huelga que no se ha producido y un bloqueo que no se mantiene, ha sido totalmente revertido, porque luego de la juramentación y del momento central de Arce y de Choquehuanca, que se produjo entre el 8 y el 10, luego ha entrado Evo Morales, acompañado por el presidente Fernández, desde la frontera argentina, en donde ellos estaban asilados, estaban en el exilio. Recordemos que ellos tuvieron que salir del país. Cuando yo he salido de Bolivia, al amanecer del día martes, ya se había expresado 120 kilómetros en las carreteras, acompañando a pie y en carros, digamos, a Evo Morales, ¿no? Llegaba con lineras, acompañado de lineras, el anterior vicepresidente, y entonces el recibimiento ha sido masivo. La población iba a pie, había tomado todas las carreteras. O sea, la caravana no solamente fue una caravana de carros de 120 kilómetros, sino en cada localidad se iba produciendo un gran meeting de recepción y de recuperación, digamos,
a lo que el MAS y Evo han significado en la vida y en la historia de Bolivia, esta historia de estas últimas décadas, ¿no? Entonces, tienes ahí una idea de qué hizo la oposición, cuál fue su actitud y qué está pasando en esos momentos en Bolivia en relación con estos sectores pues, que participaron. Sabemos que Áñez se retiró, que ya no compitió, y lo que está en las diferentes redes es que están pidiendo tramitar visas para irse todos a Estados Unidos, porque hay gente que está pidiendo efectivamente sanción a los responsables de las masacres, tipificándolos efectivamente de asesinos, exigiendo una comisión de la verdad que investigue, porque digamos, recordemos que en estos 11 meses se han producido masacres, se han producido muertos, se ha producido efectivamente una intervención que pretendió negar el triunfo anterior del año pasado y que eso ha quedado revertido. Entonces, no hay una población que está dispuesta a que esa impunidad efectivamente quede sin ser sancionada. Entonces, Áñez, en el momento, digamos, de la juramentación, estaba desaparecido, o habían desaparecido otros personajes que son responsables, pues, de la represión producida en Bolivia en estos 11 meses, ¿no? Sí, sí. Pues parece que Evo se tendrá que guardar porque acaba de uno de los personeros, lo vi ahora en las noticias, uno de los personeros del presidente Fernández de Argentina dio positivo en COVID. Entonces, pues el presidente mismo se tuvo que guardar y como estuvo con Evo, pues ahí han tenido los dos, tanto Evo como el vicepresidente Lineras, ¿no? Que me parece un tipo brillante, han tenido ahí baños de masa, pero exponiéndose y exponiendo también a la ciudadanía eh, ya con el agravante. Una última cosa en relación a lo que señalabas de Evo, ¿no? Claro, habían muchas voces críticas y por supuesto porque se criticaba la última vez que hablamos, ¿te acuerdas? Incluso hablábamos Claro de que la sí. necesidad de que tenía que hacer el MAS, la autocrítica que tenía que hacer el MAS, de haber llevado a Evo o no qué sé yo, a postularse nuevamente y a saltarse, digamos, la Constitución. Sin embargo, no deja de tener una clara fuerza, representatividad, de alguna manera, claro, hay un equipo detrás que está Lineras, estuvo Arce, estuvo el mismo Choquehuanca, aunque en algún momento tuvieron alguna dificultad, digamos, algún en fin, intercambio de opiniones con Evo y termina saliendo Choquehuanca De vice, de la Cancillería, digamos. claro. Pero claro, Evo seguirá siendo Evo, ¿no? Con toda la fuerza política, testimonial y ¿hay un Evo para el 2000, no sé, 24, 25, crees tú? O... Bueno, en las paredes bolivianas, en la medida que yo he podido atravesar, digamos, el Perú, recuerda que yo he recorrido Juliaca, Ilave, Puno y la propia frontera, ¿no? Y al ingresar, uno ve las pintas y los grandes afiches en donde decían, pues, Evo 2020-2025, que era la campaña, digamos, del año pasado, del 2019, que se mantiene, digamos, presente en las calles con las pintas que hay a lo largo del camino hasta llegar a La Paz. Yo he ido por tierra hacia La Paz, ¿no? Sin embargo, yo espero de que haya una evaluación autocrítica de parte del MAS, espero que haya una seria reflexión de García Lineras, que es el estratega, y de Evo, ¿no? Que es el carismático hombre táctico, y que entiendan que es el momento de Arce y el momento de Choquehuanca, ¿no? Hay Andrónico, por ejemplo, que es el presidente del Senado, es una persona que desde mi punto de vista se proyecta de manera significativa, y hay mujeres de las Bartolinas Sisas que como parlamentarias, tanto de diputados como de senadores, se proyectan también. Entonces, no debiéramos hablar de un Evo del 2026, tendrá que seguir siendo un líder, es una representación indudablemente simbólica de Bolivia, que ha significado un cambio fundamental, ¿no? Recordemos, digamos, de que la colonia ha seguido viviendo en la República durante Bolivia y durante la República en Bolivia, y que los cambios estructurales no se producen en tan cortos tiempos, ¿no? Lo que me queda a mí claro es que hay personas para el recambio, hombres, mujeres para el recambio, nuevas generaciones para el recambio, nuevas expresiones culturales
y de identidades, digamos, de la plurinacionalidad que tiene Bolivia, que están preparadas para el recambio, ¿no? El mensaje de Choquehuanca ha sido un gran mensaje de una gran llegada, ha sido un mensaje de retrotraerse no solamente a la coyuntura de estos últimos años o de los últimos 15 años o de década y media, sino a sus ancestros, a su pasado, a su origen, a su cultura. Y yo creo que eso llevará, digamos, a la dirección del MAS a una reflexión que implique efectivamente un trabajo más colectivo, la superación de la mirada solamente centrada en una persona o en un símbolo tan importante como es Evo, que tiene que ser preservado indudablemente, que podrá tener pues, otro rol en esos momentos. Hoy día le toca gobernar a Arce, le toca gobernar a Choquehuanca, no es el momento ya de Evo Morales, y él no dejará de ser un líder simbólico y de gran trascendencia como lo es, ¿no? Yo creo que se va a producir una reflexión. El triunfo va más allá del MAS. Hay un triunfo también frente a la clase media. Recordemos que Evo Morales ha logrado conquistar, digamos, un traspaso de los sectores pobres y extremadamente pobres a la clase media, y que hay un enorme crecimiento de la clase media que ha votado también por ellos, pero que ha votado por estabilidad política, que ha votado por estabilidad económica, que ha votado por renovación, y que esta dupla ganadora ha sabido conquistar de manera significativa. Yo creo que todos esos elementos son elementos para el aprendizaje, no solamente de Bolivia, son elementos para el aprendizaje de Perú, de Chile, de todos nuestros países, ¿no? Sí. Entonces yo vengo muy gratificada de haber tenido el privilegio, ¿no? De poder conversar, digamos, con estos protagonistas en la conducción de nuestros destinos en América Latina y que representan para todas nosotras y nosotros indudablemente alternativas de cambio, de progresismo, de poner, digamos, a las poblaciones sociales más necesitadas y a las mayorías nacionales en el protagonismo principal, ¿no? Yo creo que la derecha boliviana y que los sectores conservadores bolivianos justamente no quieren ver esa clase social en la conducción nacional. Y yo creo que esa clase social se ha empoderado en ese tiempo y que esta voluntad se sigue expresando y que la autorrepresentación de nuevos actores bolivianos y de nuevas actoras bolivianas se va a poner por delante en los siguientes periodos políticos de Bolivia. Claro. Por lo menos esas son mis ilusiones, esas son mis miradas que tengo. Ojalá que pudiese ser así y que superemos procesos centrados solamente en alguna persona y no en colectivos un poco más plurales, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes problemas de América Latina, ¿no? El caudillismo. Pues decías tú sobre la estabilidad económica, la clase media y la estabilidad económica, y cómo no, si Arce, Evo dejaron el país en un crecimiento de un 5% y Áñez lo entrega en un -11%, o sea que para cualquier, digamos, incluso para el empresariado, eso representa una gran dificultad, ¿no? Es decir, además de todas las otras problemáticas que irán saliendo progresivamente, que de corrupción durante estos meses, digamos, años que duró el golpe, en fin. Una última Claro que sí. palabrita, ¿sí? Solamente para complementar Sí. eso, efectivamente hay un sector empresarial muy importante y la clase media que está respaldando ese triunfo. Es decir, Arce, si bien es cierto, ellos dejan con un crecimiento de 5%, si nosotros hacemos un recuento de la historia económica boliviana de los últimos años o del periodo, digamos, del MAS, porque ha sido un masazo lo que se ha dado refiriéndose al movimiento hacia el socialismo, el crecimiento de ellos ha superado el crecimiento de toda América Latina y por supuesto que encuentran en un país en un desastre económico. De ahí que hay una confianza del sector empresarial, del sector más lúcido, digamos, de los diferentes sectores bolivianos, que no apuestan al golpismo de Camacho, que encuentran que es una propuesta fascista, que es una propuesta no constructiva, que no es una propuesta asertiva y que no es una propuesta que le da salidas económicas a una crisis que indudablemente tiene que resolver el tema económico, ¿no? Ha llamado al empresariado, o sea, se ha puesto 3 agendas importantes. Hay un llamado al empresariado, efectivamente, tanto a la inversión y a garantías para la inversión privada, a la reactivación de la inversión pública que estaba detenida,
al combate a la corrupción en la inversión pública y a la reactivación a través del mecanismo de la demanda de la población. Se estaba otorgando, digamos, un bono antipobreza que implica 1.000 bolivianos para cada persona en Bolivia en situación de crisis económica durante la pandemia. Esta es una cifra muy importante. Yo sé que en Chile se ha dado otro monto, como se da en España o como se da en Perú, pero se están dando $150 por persona. Y yo lo que decía es que esa reactivación vía la demanda es muy importante, porque no es que estos 1.000 pesos bolivianos, el promedio más o menos del peso está 6.8 por dólar, y de ahí, en fin, los 1.000 pesos representan $150. Esa gente la va a gastar pues en comida en primer lugar, en transporte en segundo lugar, en vestido en tercer lugar, en inversión efectivamente en las necesidades escolares de los chicos. O sea, estos fondos van a revertir, a reactivar a la economía boliviana, ¿no? Lo segundo, efectivamente, es un combate frontal, digamos, al tema de la salud y de la pandemia. Es cierto que esas aglomeraciones nos han puesto en riesgo a todos, pero efectivamente la gente estaba dispuesta a morir en defensa de su dignidad. No querían estar recluidos ni confinados por el COVID, no querían salir a recuperar la democracia para Bolivia, ¿no? Y en tercer lugar, efectivamente, Arce se plantea la necesidad de la unificación de los bolivianos, porque indudablemente queda un momento de tensión. Cuando estamos hablando qué es lo que han hecho los otros sectores políticos, tenemos que tener claro que como final de esta contienda electoral quedan pues muertos y heridos en el camino, ¿no? Y que hay que restablecer mecanismos de unidad nacional con los sectores que estén más dispuestos a caminar en ese sentido, que no son todos, ¿no? Hay un sector fascista que debiera ser aislado, pero hay un sector bastante más racional, vinculado al sector empresarial, que indudablemente quiere estabilidad económica, y eso lo puede garantizarse. Así que creo que ahí tenemos un eje de las tres rutas que el gobierno, en lo que ha sido su mensaje a la nación, el día de la juramentación, pues ha expresado, ¿no? Justamente como lo aseguró durante todos los años del MAS, es decir, no hay un momento de inflexión económica durante estos años, digamos, incluso la clase media fue progresivamente aumentando, o sea, eso habla muy bien de un país y de una conducción. Claro, nunca estamos libres, desgraciadamente, de la corrupción, pero eso también pasa en los países capitalistas y de manera más violenta y más descarada, digamos, ¿no? Es un problema. Una última palabrita, Claro, querida sí. Aida. Un comentario sobre eso. Efectivamente, Sí, nosotros vivimos la pandemia del COVID, pero sí, la corrupción en nuestros países es un mal endémico, claro, y ya lo era desde la colonia. Hay sí, acá claro. una frase muy atroz en el Perú que dice que cuando pasamos de la colonia a la república, lo único que hicimos fue cambiar mocos por babas, y pasamos pues de don Fernando a don Simón. Ajá. Y acá hay los edictos de Simón Bolívar de fusilamiento a los corruptos, ¿no? Para hablar, digamos, de cuál es el mal endémico de la corrupción que atraviesa efectivamente heredado de un modo de saqueo también colonial, ¿no? El mensaje de Choquehuanca en ese sentido fue muy interesante para la descolonialidad, ¿no? Que es un tema que se ha tratado de manera muy importante también en Perú, ¿no? Porque en la República ha seguido viviendo la colonia y hemos heredado, digamos, de la colonia males que han convertido pues la corrupción en un mal endémico del cual no escapa ninguno de los sectores políticos de nuestros países, ¿no? ¿Qué te parece el espectáculo norteamericano, trumpista? Bueno, me ha dado mucha alegría porque, en primer lugar, la gente es muy creativa, ¿no? Y lo que hemos visto nosotros de memes, de mensajes, de textos, en realidad ha sido muy, muy creativo, ¿no? Yo estoy muy contenta con el triunfo de Biden. No es que yo crea que Biden es la maravilla del mundo. Lo que pasa es que efectivamente teníamos nosotros un presidente que era el horror del mundo, ¿no? O sea, Trump era un personaje absolutamente peligroso, porque nosotros vivimos en un continente privilegiado. Es un continente efectivamente que tiene dos caras, tiene la cara horrorosa y tiene la cara buena. La cara buena es que vivimos en un continente libre de guerras,
Ujú, Y nosotros debemos de preservar a América Latina más allá de cualquier ideología como un continente libre de guerras. Tiene el drama América Latina de ser el continente más desigual del mundo y ujú. eso seguirá pues implicando para nosotros en nuestras utopías de lucha por justicia social y por igualdad. Indudablemente que sí, son las banderas centrales, ¿no? Pero nos hemos librado de un Trump que no descartaba una intervención militar, ¿no? Que iba a convulsionar pues todo nuestro continente y todo nuestro sur. Entonces yo creo que el triunfo, en primer lugar, es un triunfo para América Latina. Es un triunfo muy importante para la paz. Es un triunfo en donde tenemos que exigir, digamos, esta beligerancia que se producía de parte de Trump no se repita. Es un triunfo para combatir la xenofobia. Es un triunfo para combatir la misoginia. Es un triunfo para no ser negacionistas frente al tema del COVID y que lo sanitario pues no importaba y que la salud no importaba. Es un triunfo indudablemente para que nosotros pongamos por delante la soberanía también de nuestros pueblos, porque en el caso de Trump era un agresor contra América Latina y contra nuestras propias naciones, ¿no? Es un triunfo también para los migrantes. Digamos, Trump, sus grandes ofrecimientos, pues era un muro para impedir el ingreso, digamos, de otras poblaciones. Era un hombre que había separado a niños de sus padres en el tema migratorio y es un triunfo para dejar en paz Centroamérica que no requiere de una intervención militar como era la amenaza que tenía pues Donald Trump, ¿no? Ujú, Así que menos misoginia, ujú. menos xenofobia, menos racismo, menos belicismo, menos negacionismo en relación al COVID y menos negacionismo en relación también al cambio climático. Ujú. Un hombre pues que dice que eso es un invento y que no es un tema pues que lo va a poner como prioridad su gestión. Entonces, yo creo que mirado desde las políticas públicas que nos interesan en América Latina, tenemos grandes ganancias con esa derrota que se ha producido de Donald Trump. Ujú. Bien, Aida, ya hacemos tarde para tu marcha, así que estamos al pendiente, te damos las gracias infinitas por esta eh, visión, ¿no? Que nos ayuda ciertamente a romper el cerco mediático en el que nos encontramos, a contextualizar estos procesos. Yo admiro de ti justamente eso, ¿no? Que la próxima vez hablaremos de género, lo tenemos pendiente, y también un día hablaremos de ópera, ¿no? Porque contigo Encantada. se puede esa posibilidad. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo. La que tiene que agradecer soy yo, Adrián, agradecerte a ti, agradecer a toda tu teleaudiencia, agradecer a Chile, a quien quiero enormemente. He tenido mucha pena porque me hubiese gustado estar el 18 en ese triunfo tan El importante del pueblo 25, chileno, el o 25. el 25, perdón, sí. El Sí. 18 fue lo de Bolivia y la semana siguiente lo de Chile, 25. Bien haces en corregirme la fecha. Lamentablemente, ¿qué se nos planteaba? Que nos quedáramos 15 días en situación de cuarentena por razones de la pandemia. Ujú. Entonces sería imposible Tal estar en cual. Chile, digamos, en ese momento, pero ya estaremos acompañando el proceso chileno, que es un proceso para los peruanos muy importante, que nos genera una gran expectativa, queremos nuevas reglas, Ujú. queremos nuevas condiciones, digamos, en esa construcción de un país diferente. Nosotros no solamente levantamos la idea de un nuevo Perú, nosotros levantamos siempre la idea de un mundo nuevo. Ujú. Nosotros, como buenos mariateguistas o mariateguianos, como dicen otros, efectivamente queremos ser un Perú nuevo en un mundo nuevo. Y Ujú. somos parte, pues, de una lucha global, no solamente de luchas locales, de luchas nacionales. Nuestras naciones han sido una sola, Ujú. nuestra historia ha sido una sola, nuestros orígenes han sido uno solo, así que lo que pasa en el conjunto de estas llamadas ahora fronteras administrativas es parte de nuestro cotidiano quehacer, preocupación, interés, motivación y compromiso pues con esas luchas y con esos cambios. Así que mil gracias a ti, Adrián, No, un abrazo y un beso pues a todos los amigos y amigas que nos escuchan. de nada, pero no te equivocaste porque el 18 de octubre se cumplía un año justamente del estallido social. Y Las ese año, luchas, ese claro que día sí. hubo una gran marcha y el 25 de octubre efectivamente superamos incluso los mejores pronósticos de participación electoral, ¿no? Es decir, que porque Claro que sí, claro que sí. había un cierto temor a la- al, al
al COVID, ¿no es cierto?, al contagio, y sin embargo la Claro. población tomó las medidas oportunas y se levantó y fue a votar y masivamente, ¿no? Masivamente, así que nos alegra mucho. Un abrazo grande. Un gran abrazo Yo desde a ti. desde mi ser deseo bendiciones para ti, ¿no? Y pues que te vaya muy bien, estamos en contacto, porque, entre otras cosas, porque tienes que volver, porque me debes un libro, así que pues, ya sabes, yo soy cobrador de libros. Encantada, encantada. Un Estaré abrazo, por ahí. Un gran abrazo, un un cariño abrazo. para todos tus seguidores. Gracias, Gracias. gracias. Sí, han dado gracias aquí a través del chat justamente por esta posibilidad de ampliar miradas, porque hoy día, teniendo tantos medios de comunicación, los medios de comunicación hegemónica nos ciegan, ¿no? Y no nos dejan ver Claro que la sí, realidad. claro que Muchísimas sí. gracias. A ti las gracias nuevamente. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ti. Gracias, hasta luego.